El jueves pasado estuvimos trabajando por ahí con todos los que estaban más en etapa de iniciación. Nos encontramos con algunos de los que están en el aula, porque la idea era poder profundizar la fase, digamos, la fase problemática, ¿no? de la investigación. Que como siempre les digo, frase que voy a reiterar permanentemente: cuando uno construye bien la fase de la problemática, tiene parcialmente resuelto el trabajo. Digamos que es muy importante poner el foco en la fase problemática. Digo, siempre entiendan que inclusive durante la investigación van a estar volviendo permanentemente a la fase problemática, que la fase problemática es la que incluye el problema de investigación, las preguntas de investigación, los objetivos. Digo, esa fase ustedes van a volver de forma reiterada. Aunque estén analizando datos, aunque estén haciendo conclusiones, van a volver. ¿Por qué? Porque la guía de mi trabajo está ahí. Digo, lo que yo voy a hacer en mi trabajo, la problemática que voy a profundizar, las categorías de análisis y las variables que voy a profundizar están establecidas ahí. Entonces, eh, siempre recuerden que una buena realización de la fase problemática nos permite tener una buena investigación. Eso es como importante, como para ir revisando, para que sepan que uno de los encuentros que están subidos tiene esa mirada. El jueves anterior habíamos visto la relación entre coherencia teórica y consistencia empírica, que es donde habíamos empezado a hablar de las fases de la investigación, y hoy uno de los temas importantes es que nos vamos a orientar más hacia la fase analítica. Ale, ¿querés preguntar Te corto algo? un segundo, Hernán. Sí. Sí, porque no tuve internet el jueves pasado Sí. y la busqué la clase y no está subida. Ah, ¿no la subí? Ahora la subo. Bueno, ahora la subo, perdón, pensé Gracias. que la había subido. Dale, ahora en 5 la subo. Y cuando terminamos, 5 o 10 minutitos y la subo, porque, mirá, la tengo descargada en YouTube y no subí el link nada más. Así que pensé, por eso me quedé con la idea que la había subido. Bueno, para refrescar un poco y ya avanzar, así aprovechamos bien los 40 minutos. Esperen que les comparto la pantalla. Bueno, cuando hablamos de coherencia teórica y consistencia empírica, nos habíamos enfocado en esta mirada, ¿no? En la relación entre la fase sincrética y la fase analítica. Habíamos dicho que esta fase íbamos de la intuición a los conceptos, que esto era la vinculación fuerte con toda la teoría, pero que también esa construcción se hacía de forma conjunta, con una mirada conjunta con respecto a la fase analítica. En la fase sincrética resolvíamos la ideación del objeto, ¿no? De decir, bueno, vamos a trabajar sobre este objeto o sujeto de estudio en este contexto, con esta mirada, entendiendo que se sabe esto y no se sabe lo otro respecto de esta temática, que hay determinada bibliografía, que hay determinados autores, ¿no? Un poco esta mirada de la fase sincrética con respecto a la investigación es esto, es la ideación y la referencia bueno, de entender cuál es la problemática, de entender cuáles son los objetivos del trabajo. Pero también tenemos una fase analítica, que esta fase analítica habla de operacionalizar e instrumentalizar, ¿no? La investigación. Pero eso no es algo que está separado o que es distinto de la fase sincrética en cuanto a la construcción de la investigación, porque en realidad es una construcción conjunta. Uno, a medida que va trabajando en los conceptos y en la teoría, más o menos ya va sabiendo de qué manera va a encarar, según las herramientas de recolección de datos que utilice, en función de que también sabemos cuál es el acceso que tenemos a la fuente, ¿no? Entonces, si yo digo, voy a hacer una investigación sobre estudiantes de educación física de un profesorado porque tengo acceso a esos estudiantes de educación física, yo ya sé que según el tema que estoy abarcando, lo voy a hacer a través de una encuesta, a través de un encuentro con una dinámica grupal, a través de un focus group, digo, ya más o menos uno va entendiendo. O, por ejemplo, a través de una observación.
Entonces uno podría decir, bueno, observar la práctica de los estudiantes de educación física en las escuelas del territorio. Entonces uno lo que va a hacer es observar sobre esas prácticas, ¿no? Entonces, más o menos vamos sabiendo qué herramientas vamos a utilizar en función del problema. Ahora, si por ejemplo, yo estoy haciendo un trabajo vinculado a la lactacidemia, yo ya sé que para resolver la lactacidemia, las formas de obtener o de recopilar esa información o esos datos es a través de un test. Entonces, también yo ya sé que según el tema que estoy abarcando, voy a realizar un test determinado. O yo podría pensar en que con la mirada del test, digo, si pienso, no sé, en analizar los índices de fatiga, yo sé que aparte de tomar lactacidemia, podría tomar un test de campo vinculado a la fatiga en los deportistas, ¿no? Entonces de repente, no sé, tomo o un Wingate Test con el ciclismo, o tomo un RAS para los deportistas que corren. Bueno, entonces digo, ahí más o menos uno, a medida que va avanzando con el tema y con el problema de investigación, también va sabiendo cuáles son las herramientas o se va imaginando cuáles son las herramientas que va a utilizar para recopilar toda esa información. Muy bien. Profe, ¿lo puedo parar un toque acá? Sí. Mi trabajo va a ser bibliográfico. Sí. ¿En qué momento pongo esto que vos me estás diciendo? ¿O no va? Mirá, No es cuando uno bibliográfico. hace un trabajo bibliográfico, o sea, que tiene una tendencia más hacia la monografía, tal vez, ese tipo de trabajo depende de la interpretación de los textos o la interpretación de los contenidos. Eso se denomina hermenéutica, que es una de las formas más nuevas, digamos, en cuanto a o el análisis de los discursos, ¿no? Entonces, analizar un discurso político, analizar entrevistas que vos no realizaste. Entonces, vos tomás una entrevista de alguien ajeno a la cual vos tenés que realizar una interpretación. Entonces, sí es una herramienta es una herramienta, es un instrumento o una herramienta para trabajar los datos. Lo que pasa es que es una herramienta distinta porque es un modelo más de tendencia o de predominancia cualitativa. ¿Sí? Entonces, en vez de vos crear un instrumento para recopilar los datos o para recoger datos, lo que vas a hacer en este caso es interpretar textos que seguramente ya tenés. Ahora, ojo, porque eso no quiere decir que el trabajo es menor, porque interpretar textos requiere de una capacidad bastante detallada, bastante importante, porque no solo tenés que determinar las variables, sino que tenés que determinar el tipo de información que quiere otorgar ese texto, tenés que entender cuál es el contexto o la formación de esa persona que creó o que escribió ese texto, tenés que entender la intención que tiene el texto. El texto se interpreta desde la intencionalidad completa del texto hasta el detalle de lo que te dice el autor. Entonces, es otra herramienta de recolección de datos, nada más que en este caso vos directamente seleccionás textos que vas a tener que analizar y profundizar. Que no es lo mismo que cuando uno toma textos para construir su marco teórico, ¿sí? Porque nosotros tomamos los textos para construir el marco teórico para poder crear categorías de análisis, esas categorías de análisis que vamos a profundizar con las herramientas de recolección de datos. Ahora, en este caso, tus datos van a surgir de los textos que vos analices, lo cual es un trabajo muy detallado, muy profundo y que requiere de mucha atención, y te diría que inclusive hasta lleva más tiempo que analizar datos que son más cuantificables tal vez. Pero no importa, ahora igual vamos a llegar cuando veamos la interpretación de textos o el análisis de contenidos, lo vamos a revisar, no te hagas problema. Pero está buena la pregunta para ir haciendo aclaraciones también. Y como es un encuentro y no es una clase, la idea es que si tienen dudas, si tienen preguntas, cada vez que meto una pausita de algo que estoy explicando, pregunten, porque así no se quedan con la duda, porque la idea de estos encuentros es para eso. Lo que quería sintetizar, y justamente para hablar de la fase sintética,
Es que nosotros en ese encuentro que hablamos de consistencia empírica y coherencia teórica, hablamos de esto, de que no hay una direccionalidad, ¿no? De que no hay una sola forma de recorrer este camino, que no es que como construyo teoría después voy hacia los datos. Muchas veces los datos también me permiten construir teoría o tener que buscar nueva teoría para acompañar eso que me surge, ¿no? Entonces me parece que es importante que lo revisemos. No sé si se los dije a ustedes o fue en una clase, pero, por ejemplo, en un trabajo que yo vengo haciendo o que venía haciendo con adolescentes, me surge a través de un dato cuantificable una mirada que tiene un concepto cualitativo que tenía que ver con la cuestión de género y la acción o la relación que empiezan a tener las mujeres de entre 15 y 19 años con las obligaciones familiares que no me había surgido con los varones. Entonces, eso me surgió de los datos y yo lo trasladé a la teoría. Pero desde la teoría, puede ser que no haya teoría que aplica directamente sobre esa problemática desde la mirada del deporte o del no hago deporte por obligaciones familiares. Pero sí hay una mirada puesta desde el concepto de género y todo este desarrollo y toda esta revolución que se viene haciendo hace muchos años, por momentos revolución, por momentos ya no tanto, digo, por momentos es revolucionario, por momentos es revolucionado, ¿no? Digo, es como son distintas miradas, pero el tema género, sabemos que a nivel contextual encontramos ya mucha información con la mirada de género. Inclusive lo que tenemos que saber es que según de dónde tomemos la mirada de género, va a ser el tipo de contexto que yo le dé a mi trabajo. Porque, digo, hablar de género hoy, digo, parece simple, pero en realidad vos tenés que interpretar también de dónde proviene la información, quién la dice. Entonces digo, me parece que eso también es importante. Bien, habiendo dicho esto, a lo que quería referirme básicamente es que cuando hablamos de los datos, nosotros tenemos que ir directamente a comprender de qué se trata esta fase analítica, que es la que o sea, esta fase analítica me permite como dos grandes cosas. Primero, construir una matriz de datos cuando yo ya tengo los datos para poder armar esa matriz de datos en función de las categorías de análisis, las variables, los indicadores utilizados y demás, que todo eso lo vamos a ir profundizando con los encuentros. Pero también una de las cuestiones que me permite es saber con qué instrumentos yo voy a definitivamente avanzar en mi investigación. Y acá es donde me quiero detener un minuto porque les quiero mostrar en esta fase analítica cuáles son las cuestiones que aparecen como determinantes. Fíjense que ya hablamos de que vamos de los conceptos a la operacionalización, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que lo conceptual ya está definido, porque yo ya lo trabajé en mi fase en la primera fase, cuando hablamos de lo conceptual, o sea, cuando hablamos de lo teórico, cuando hablamos de en qué teoría me apoyé para hacer mi trabajo. Ahora, en la fase analítica, yo tengo que operacionalizar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que trabajo en función de la matriz de datos que voy construyendo, que puede ser cualitativa o cuantitativa, no importa, acá no hay una sola mirada. Nosotros, de hecho, por trabajar en deporte, en educación, los que trabajan en salud, los que trabajan, digo, en ámbitos donde trabajamos con sujetos, la verdad que la mirada es muy difícil plantearla solo desde una mirada cuantitativa o cualitativa. Digo, hoy con datos estadísticos solamente no podemos decir que ya investigamos. Digo, un dato estadístico lo que me da es un dato frío que no me dice nada. Ese dato requiere de una interpretación. Esa interpretación, ¿cómo la voy a hacer? La interpretación siempre la voy a realizar desde la teoría que yo seleccioné. Entonces, por eso se transforma en algo tan importante ese entramado teórico o ese marco teórico que yo definí para mi trabajo. Muchas veces me entregan trabajos que solamente muestran estadísticamente la respuesta de una encuesta, por ejemplo. Y piensan que con eso es una tesis puede estar terminada o una investigación puede estar terminada. Lo que necesita, lo que requiere ese análisis estadístico que se hace, por ejemplo, en este caso como mencioné de las encuestas, es hacer el análisis del dato. Y para analizar ese dato lo tengo que interpretar y transformarlo en información para que después se produzca el conocimiento. Entonces, el camino, como les dije, creo que ya lo dije en la clase pasada, es
de los datos a la información, de la información al conocimiento. ¿Cómo logro hacer eso? Vinculando el dato que obtengo con la teoría que yo construí para mi trabajo de investigación. Entonces, antes de meternos en las herramientas de recolección de datos o en los instrumentos de recolección de datos, para mencionarlos, recordarlos, refrescar algunas miradas que pueden ser importantes. Tenemos que recordar que si yo obtengo que no sé, un dato estadístico me dice, como les decía recién, el ejemplo de que el 35% de las mujeres que no realizan actividad física es por obligaciones familiares, ¿no? El 35% me dice que ese dato es bueno, es malo, que tiene impacto, no tiene impacto. No, lo único que me está diciendo es que hay un 35% de mujeres que no realizan por ese motivo. Mujeres, como dije, de 15 a 19 años. Ahora, cuando uno empieza a interpretar el dato, ese 35%, para no entrar en cuestiones estadísticas que podemos ver en alguna clase, o sea, como tema primario, digamos, porque lleva mucho tiempo, uno ya solamente, si entre los factores que vos planteaste no te aparece otro factor, si diste la posibilidad de abrir el juego, y entre los factores que vos planteaste, el factor número 1 en importancia es ya empieza a tener una mirada interpretada que no es la misma que cuando yo construí mi instrumento de recolección de datos mencionándolo como uno de los posibles factores. ¿Por qué? Porque si yo pongo la mirada solo en las mujeres que no realizan deporte, que las que no realizan deporte no lo realizan por esta cuestión, bueno, si es ya el hecho de que sea la opción número 1, que sea la que tiene un porcentaje, por tener un porcentaje más elevado, digo, no es estadísticamente, no me dice que eso es bueno o es malo, pero sí ya me plantea esta cuestión de decir, bueno, sí puede ser un dato relevante, el cual yo tengo que profundizar, tengo que pensar en cómo analizar. ¿Y cómo lo analizo? Teniendo en cuenta que si yo construí teoría con una mirada puesta en género, puesta en la mujer, o analizando los factores por los cuales las mujeres no realizan actividad, entonces ahí yo puedo hacer un trabajo de comparabilidad, de referenciarme con esa cita bibliográfica para decir que ese dato que aparece es parecido a, tiene que ver con, ¿sí? Entonces lo relaciono con la teoría seleccionada. De eso se trata analizar un dato. No solo interpretar desde mi sentido común o desde mi intuición, donde puede aparecer esta mirada de decir, che, qué interesante esto, resulta que, a ver, si yo en un instrumento de recolección de datos decidí poner como opción esta cuestión, este factor que podría ser el hecho de las obligaciones familiares, seguramente lo puse porque en alguna teoría encontré que es un factor que tiene que ver con la no práctica deportiva. Yo no lo inventé. Digo, si lo pongo es porque seguramente apareció en alguna teoría como para que yo tenga que elegir ese factor y ponerlo como opción. Tal vez lo puse entendiendo que podía ser un factor no tan elegido, pero puede ser que se produzca algo que yo no espero. Pero que se produzca algo que yo no espero en ese territorio, en ese lugar. No necesariamente quiere decir que haya pasado eso en ese lugar, es lo que pasa en todos lados, ¿no? Digo, simplemente porque estamos diciendo que podría ser un factor de la no práctica deportiva en adolescentes mujeres y tal vez puede ser elegido o puede ser no elegido. Entonces, eso no determina nada. El dato en sí solo no me determina nada. Lo que me determina ese dato es que yo lo tengo que combinar, comparar, contrastar con la teoría seleccionada, ¿sí? O con datos estadísticos que yo tomé anteriores, que los cuales me dieron también un marco determinado para construir ese dato. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que el dato se construye, ¿no? Porque fíjense lo que les decía. Cuando uno elige un factor que debe ser analizado, tiene que estar dentro de mi instrumento de recolección de datos, ya sea una entrevista, ya sea una encuesta, ya sea una observación, no importa cuál es el instrumento de recolección.
Lo que importa es que yo realmente me apoye desde la teoría para construirlo. Si yo no me apoyo de la teoría para construirlo, si me apoyo solo de las experiencias o me apoyo solo en mi sentido común, seguramente va a estar cargado de muchos errores esa encuesta, y ahí tenemos un problema más grave, que es, esto es como el hombre lobo es el que moría con la bala de plata, ¿no? Alguno que creo que sí, ¿no? Bueno, esto es como tener una bala de plata, que le apuntaste al hombre lobo que te está por comer, le erraste, y después, una vez que la usaste, si no tenés otra bala de plata, te come el hombre lobo. Bueno, esto es lo mismo. Digo, si yo tengo la bala de plata, que es la accesibilidad, yo puedo acceder a una fuente determinada, tengo la forma de aplicar mi instrumento de recolección de datos, y lo hago mal, para eso no hay segundas oportunidades. Es muy difícil, porque ya ese instrumento yo no puedo volver a aplicarlo porque me equivoqué, porque me faltó tal dato. Digo, tal vez voy a tener que salir a buscar ese dato en otro lugar, tal vez voy a tener que corregirlo y aplicarlo en otro lado, pero el problema que me surge ahí es que una de las condiciones para investigar es la accesibilidad. Entonces, si yo me autolimito por utilizar mal mi instrumento de recolección de datos, lo que estoy haciendo es perder la oportunidad de aplicar ese instrumento en la accesibilidad que yo tenía. Entonces, siempre recomiendo, nunca salgan a tomar datos si no lo construyeron coherentemente desde la teoría. Porque no es, tomo esta encuesta porque parece linda, voy, la aplico y de ahí surge algo. Es construirla en función de esa población en la que yo lo voy a aplicar. Muchas veces cuando uno quiere replicar encuestas o cuando quiere replicar entrevistas, hay que entender que a veces el vocabulario, que a veces la intención, que a veces las formas, que a veces la no experiencia de salir a tomar datos, que a veces no generar los estímulos necesarios para que la otra persona se sienta cómoda y responda, que no entender que hay distintas formas de recopilar o de recabar información, eso me autolimita en mi investigación. Entonces, ahí es donde tenemos que comprender que si nosotros queremos producir datos para después pasar a poder analizarlos, esa producción de datos tiene que ser con una fuerte consistencia empírica. Y consistencia empírica quiere decir que yo tengo que saber que tengo la accesibilidad, que lo puedo aplicar, pero que ese instrumento es acorde a esa población. Y que es además acorde a la problemática que estoy trabajando. ¿Está? Así que en ese sentido me parece que era importante hacer refrescar un poco esta mirada de lo que empezamos a ver como consistencia empírica y coherencia teórica. Bien. ¿Te puedo hacer una pregunta de eso? Obvio, por supuesto. En esa encuesta que uno puede hacer, ¿no? Después tiene que utilizar todas las preguntas que hizo, o porque por ahí hay una pregunta te abre muchos campos que vos no querías y te diversifica demasiado a donde apuntabas. Entonces digo, por ahí uno la pone en vista de que te puede servir y te complica. Mirá, lo importante de las encuestas es que tengan, a ver, primero, ya nos metemos en encuestas, ya que lo mencionaste, nos metemos en encuestas. Esperen que salgo de acá. Digo, ya nos metemos en las encuestas. Bueno, ¿qué formas de encuestas conocen? Porque si no parece muy clase, no quiero que sea clase. Estamos en una encuesta. Abierta y cerrada. Abierta y cerrada. Bueno, ese es el tipo de preguntas que se realizan en una encuesta. Tipo de preguntas abiertas, tipo de preguntas cerradas. Cerradas quiere decir que, por ejemplo, una dicotómica, esto de decir sí, no, no sé, ya está, es como, listo, resolviste. Tenés escalas de Likert también que podés aplicar, que decir según el número que elegís, es la importancia que le das a tal cosa. Tenés, no sé, respuestas de opciones múltiples, tener respuestas, digo, eso es la pregunta en sí que tiene que ver con la construcción de la encuesta. Ahora, tipos de encuesta, puede haber encuestas que son cara a cara, ¿sí? La encuesta que uno le realiza a la otra persona, donde estableces una relación
que no llega a ser una entrevista y que vos te basás en la condición de preguntar y responder, en la cual el que completa es el entrevistador. Entonces, cuando vos tenés una encuesta cara a cara, vos hacés la encuesta, pero el que la completa es el entrevistador. Pero también hay encuestas grupales. Yo puedo entrar a un lugar donde hay mucha gente y puedo plantear esta encuesta. O puedo distribuir una encuesta para que la completen y me la envíen. Ese no es el mayor problema de una encuesta, porque la encuesta lo que tiende a hacer es buscar rasgos de estandarización, de encontrar rasgos que son cuantitativamente reiterativos y que nos proveen como datos estandarizaciones o tendencias o valores, ¿no? Muy bien. Ahora, también lo que tenemos que tener presente en las encuestas es que a veces uno intenta cuantificar, pero también te da rasgos cualitativos. O sea, lo interesante de los instrumentos de recolección de datos es que tienen una forma o una tendencia a ser cualitativos o cuantitativos en la forma de recopilar, pero que la interpretación no tiene que ver con la forma de recopilar. O sea que vos podés hacer una entrevista, pero parte de esa recopilación o parte de esa interpretación que vos realizás puede ser también de forma cuantitativa. ¿Y por qué? Bueno, cuando uno realiza una entrevista, seguramente es un trabajo con una tendencia más cualitativa, ¿sí?, que cuantitativa. Ahora, cuando vos interpretás, para interpretar datos, muchas veces tenés que interpretar datos que se repiten, datos que se relacionan con otros, variables que se relacionan entre sí dentro de una encuesta, y eso y eso se consigue a través de un trabajo cuantitativo, digamos, porque vos lo que estás haciendo es ver cuántas veces se repite tal concepto, cuando la persona habla de tal concepto, con qué lo vincula, si habla de adolescentes y enseguida habla de política, si habla de adolescentes y habla de educación, si cuando habla de adolescentes habla de la mujer o del varón o habla de forma mixta. Digo, todo eso que va apareciendo son conceptos que uno empieza a vincular, que empieza a relacionar, entendiendo de que también es una forma de interpretar cuantificadamente algo que era cualitativo. Entonces, acá empezamos a romper con esta mirada de lo cuantitativo y lo cualitativo. Estábamos hablando de la encuesta. Con la encuesta también pasa. Porque vos podés tener una pregunta abierta, ¿sí?, que se preste a ser interpretada de forma cualitativa. Porque en esa pregunta abierta que vos podés realizar, con esto que preguntaba Alejandro, y que mencionaba Cami, digo, lo que aparecen son conceptos que se reiteran, relaciones que tienen con alguna pregunta de la encuesta. Digo, también empiezan a aparecer este tipo de cuestiones que hacen referencia a alguna información que yo quiero realizar dentro de mi trabajo. Entonces, algo que me parece importante es esto, que la forma de recopilar no tiene que ver con la forma de interpretar. ¿Sí? Entonces, esto ténganlo en cuenta, porque muchas veces me dicen, no, igual yo estoy haciendo un trabajo cuantitativo, voy a hacer una encuesta. Sí, está bien, perfecto. Que hagas un trabajo cuantitativo, podemos estar de acuerdo en que tenga una tendencia cuantitativa. Entonces, eso es un trabajo cuantitativo. ¿Sí? Tiene predominancia cuantitativa. Pero hacer un trabajo solo cuantitativo es muy difícil, como también hacer un trabajo solo cualitativo. Hay determinadas disciplinas que se encargan de hacer este tipo de trabajos. Nosotros, por nuestras disciplinas, y por las ciencias que son transversales a nuestra práctica y a nuestra disciplina, nosotros hacemos trabajos predominantemente cualitativos o predominantemente cuantitativos. Entonces decimos que son o cuanticualitativos o cualicuantitativos. Que eso va más allá de la técnica que yo utilice o de la herramienta que utilice. Yo, por usar una encuesta, no estoy haciendo un trabajo cuantitativo. ¿Está? Esto tienen que comprenderlo porque es importante, porque muchas veces definen, en función de con qué técnica o con qué instrumento recopilaron datos, en función de eso definen qué tipo de investigación es. Y fíjense que ya mencionamos varios casos, habían surgido, sobre todo en el conversatorio que nos quedamos esos 20 minutitos después de lo teórico más estricto, cuando mencionamos algunos ejemplos,
Y ahí aparece la mirada esto de que nada es tan cuantitativo, nada es tan cualitativo. Pero bueno, ahí quería hacer una mención en referencia a eso. Y las encuestas, hoy también, sobre todo en épocas de pandemia, otra de las formas es formularios de Google. La telefónica ya casi no se usa, habían encuestas, se han realizado durante muchos tiempos encuestas telefónicas, pero ya cada vez se usan menos, porque se usaban mucho cuando todavía inclusive el teléfono era de uso domiciliario, ¿no? No en el celular. Así que las entrevistas de tipo telefónicas solamente a veces se usan para analizar servicios o cuestiones así de algunas empresas determinadas, pero digo, en los trabajos de investigación se usan cada vez menos. Pero bueno, hoy está la tendencia de Google, ¿no? De los formularios, de Google Forms. ¿Se pueden usar? Sí, por supuesto que se pueden usar. Hay que entender de que requiere de algunas características muy particulares, ¿no? Porque hay que ser muy concretos en las preguntas. Hay que entender, esto es muy importante en las encuestas, y esto lo digo desde la experiencia. Hay que entender que una persona que está siendo encuestado, que está respondiendo a una encuesta, se va enganchando progresivamente con la encuesta. Por ahí cuando arranca dice, uy, esto es larguísimo, no, esto que ya decís, uy, esto a dónde va, a dónde me lleva. Pero cuando uno empieza a responder una encuesta, de a poco va enganchándose con la encuesta. Y hay que entender también que a veces la misma encuesta aplica para distintas poblaciones o poblaciones que tienen distintas características, aunque aunque hayamos realizado un ideario de objeto o un muestreo que es similar. Porque yo puedo decir que la encuesta la realizo para adolescentes de 15 a 19 años. Entonces lo único que estoy diciendo es dentro de qué muestra yo realizo mi encuesta. Que ya ahí prácticamente la empiezo a definir como unidad de análisis, porque digo, adolescentes de 15 a 19 años que tienen tal rasgo, que tienen tal característica, que cumplen tal función, que tienen tal rol, digo, es como que uno empieza a recortar ese objeto o ese sujeto y define una unidad de análisis, que en este caso serían adolescentes con determinadas características. Yo para continuar con el ejemplo. Pero también hay que comprender que dentro de ese objeto o sujeto que yo recorto y que yo defino, también hay distintas características que en una entrevista las detectás muy fácil. Es mucho más fácil, o en una dinámica grupal. Pero cuando vos entregás una encuesta y no la realizás vos personalmente, ¿sí? Esto de entregar encuestas para que las respondan y te las envíen, como puede pasar con el Google Form o con encuestas grupales, que encuestas grupales hay dos diferencias. Está que yo esté frente a un grupo y las reparta y pueda dar ciertas consignas, pero también encuestas grupales, es decir, repartí encuestas en mano para un montón de gente en las cuales yo no estoy presente, las responden y me las devuelven. Es como, son como distintas características, ¿no? Pero hay que entender que las propias personas que responden a esa encuesta tienen distintos rasgos y distintas características. De hecho, dentro de una encuesta muchas veces hay filtros que te orientan a seguir por una pregunta o a seguir por otra. Entonces vos decís, si usted realiza actividad físico-deportiva, continúe en la pregunta 2.14. Si usted nunca ha realizado o no realiza, vaya a la pregunta 2.3. Es como aparecen esos filtros que te orientan o te llevan a distintas respuestas o a distintas preguntas. Ya de por sí tenés gente con distintos rasgos y distintas características que va a responder distintas consignas dentro de la misma encuesta o con distinta intención. Entonces, cuando uno obtiene esas respuestas, lo importante es que uno sepa interpretar a partir de esto que decía, que me preguntaba Alejandro, es decir, che, ¿y cómo uso todos esos datos que obtengo? Bueno, para eso se construyen criterios de inclusión o de exclusión de los datos. ¿Qué son esos criterios de inclusión o exclusión? Bueno, es que la encuesta tiene que cumplir con determinadas características, la respuesta tiene que cumplir con determinadas características para que yo la utilice. Es decir, si yo en la encuesta pregunto si la persona realiza o no realiza y me dice que no realiza actividad y después, en vez de pasar a la pregunta 2.8, que es la que me lleva esa respuesta, pasa a la 2.3, que es responde a los que sí hacen, digo, che, bueno, esta encuesta no la puedo tener en cuenta.
Y no hay que tener miedo de sacar una encuesta o de limitar la respuesta que te dan de una encuesta. Simplemente que uno arma esos criterios de inclusión en función de la coherencia de las respuestas. Que no, coherencia de la respuesta no quiere decir con la tendencia que yo esperaba. Digo, son cosas distintas. Porque muchas veces uno solo utiliza las que le convienen, ¿no? O las que quiere mostrar. Acá lo que estamos diciendo es la coherencia de la respuesta. Estemos o no estemos de acuerdo con la... No quiere decir estar o no de acuerdo con la respuesta, ¿está? Es armar coherencia, armar criterios de inclusión o exclusión de las respuestas. Pero bueno, nos llevó más tiempo de lo que pensaba entrar en el tema de los instrumentos de recolección, así que lo que vamos a hacer ahora, para poder, por lo menos, aunque ya mencionamos encuestas y entrevistas y algunos rasgos y características, para seguir avanzando, vamos a hacer que los 20 minutitos que siempre hacemos en el próximo bloque, en vez de hacerlo a modo de conversatorio, como para que surjan preguntas de lo que hablamos recién, son 20 minutitos que aprovechamos y hablamos de los instrumentos de recolección que se pueden utilizar y algunas características particulares para que ustedes los tengan a mano. ¿Dale? Así aprovechamos bien el tiempo y el encuentro de hoy solo en ese sentido. Y si alguno quiere hacer alguna pregunta para arrancar el próximo bloque... Hernán, discúlpame. Dale. Tengo una pregunta porque yo me tengo que seguir trabajando. Es una pregunta que no tiene que ver con la encuesta. ¿Te la puedo hacer o la dejo pendiente? ¿Pero cuál es la pregunta? Sí, en cuanto a la cita textual de bibliografía de paper en el trabajo de investigación, si es válido que esté en inglés o tengo que traducirla al español. Perdón, nada que ver con el tema. No, pero está muy bien. La duda. No, pero cuando veamos normas APA aplicada a todo el trabajo, lo vamos a ver. Lo importante es que vos bueno. puedas traducir la parte que vas a utilizar, sobre todo la parte que vas a utilizar. Sí, que esté traducida, por supuesto. Sí. Pero que haya partes en inglés no es que esté mal, digamos. Y lo recomendable es que esté traducida al idioma en el que está escrito la tesis. Dale, perfecto. Gracias. Dale. Bueno, nos encontramos 15, 20 minutitos más para avanzar en los instrumentos. Dale. Y también lo grabamos.